Está con nosotros, él es parte del equipo de abogados del ex vicepresidente José Gabriel Carrizo, quien se encuentra en este momento detenido mientras se realiza la audiencia de control, creo que se le llama este tipo de audiencias. El señor Víctor Orobio, cuéntenos cuál es la situación. ¿Ha tenido usted la oportunidad a esta hora de la mañana de conversar con su cliente? Bueno, es muy temprano. Buenos días, Álvaro. Buenos días al maestro Blandón. Buenos días. Es muy temprano. Vamos a esperar un par de minutos o de horas para que la oficina judicial nos notifique sobre las audiencias que se van a realizar en el día de hoy. Y como es conocido, es un combo de audiencias. La primera es la audiencia de la legalización de la aprehensión. Luego la Fiscalía realiza la comunicación de la investigación que se llama la audiencia de imputación. Y finalmente la Fiscalía lo más seguro es que va a solicitar la aplicación de medidas cautelares, y esta es la audiencia que se conoce como audiencia de aplicación de medidas cautelares. Nosotros hablamos con nuestro representado en el día de ayer, le explicamos la dinámica de estas audiencias, y en horas de la mañana igualmente pues vamos a visitarlo para entregarle los últimos detalles de cómo el equipo de abogados, el equipo legal está sumamente preparado para enfrentar esta acusación que va a hacer el fiscal. Y básicamente, Álvaro, enfrentado a un solo elemento, que es el informe de auditoría que dictó la Contraloría General de la República. Pues tú sabes todos los años que ya tenemos de estar en este campo, y la verdad es que día por día estoy sorprendido con este sistema, porque yo tuve acceso a la carpeta en el día de ayer, una carpeta que estaba en reserva, y me sorprendió, la verdad es que me sorprendió de la forma como han hecho esto a tambor batiente, a empujones, a la brava, de armar una carpeta nueva en menos de 15 días, teniendo carpetas de hace un año que están investigando el mismo delito, y armarla así a esta velocidad solamente para justificar una aprehensión, y sobre la base de dos únicos elementos. El principal, que representa casi el 95%, un informe de auditoría totalmente amañado, mal elaborado, con muchas inconsistencias. La primera inconsistencia es que en octubre de del año pasado, a nuestro representado le incautan 1.3 millones de dólares, supuestamente, de que le habían encontrado de manera injustificada. Posteriormente, terminando diciembre, nos notifican una auditoría que están elaborando, y allí nos dicen que el alcance que han recibido, que han encontrado, es por 3.9 millones. Allí nosotros les solicitamos que nos dieran una ampliación, un término adicional para poder justificar dónde ellos habían llegado a esos 3.9 millones. Nos niegan la oportunidad, pero aún así, dentro del término de 5 días, nuestro equipo contable pudo identificar todas las líneas, los rubros de los 3.9 millones, y presentamos la evidencia de dónde procedía el dinero, de dónde era la fuente de los 3.9, y eso hizo que finalmente la Contraloría entregara un informe ahora con 1.9. Entonces fíjate tú, 1.3, luego 3.9 y finalmente 1.9. Pero entre las inconsistencias que tiene este informe es que la Contraloría no reconoce ingresos que tuvieron o que entraron al patrimonio familiar
por ejemplo, que fueron donados por su propia madre mucho antes que él fuera vicepresidente de la República. Y lo hacen sobre una consideración de que no está sustentado con factura la transferencia de un dinero que la propia madre le hace a su hijo en cuentas, cuando es un dinero que procedía de un banco hacia la cuenta de nuestro representado. Entonces, cosas como estas, Álvaro, dejan muchas dudas con relación a la transparencia y a la objetividad del informe. Tampoco le reconocieron los ingresos que él ha recibido o ha obtenido el producto de su actividad agropecuaria. Es muy conocido que es actividad agropecuaria. Y la Fiscalía y la Contraloría, en lugar de cumplir con lo que establecen las reglas de una auditoría seria y respetable, de hacer inspecciones al área, a la fuente de la información, pues no realiza ese tipo de diligencias y esto simplemente no reconoce ingresos obtenidos de esa actividad. Pero nuestro equipo contable sí fue al área, sí tomó fotos, logró levantar las evidencias, y esto hace que la Contraloría finalmente determine 1.9 millones que no se ha podido justificar. Pero dentro de este 1.9 también hay cifras duplicadas. Hay un tema allí que identificamos, y es que los auditores de la Contraloría, me parece que de mala fe, créeme que lo digo, de mala fe, están poniendo como ingreso algo que es una obligación, que es, por ejemplo, una línea de crédito que tenía nuestro representado, una línea de sobregiro, una línea de sobregiro, ¿sí? Las líneas de sobregiro no es plata del beneficiario de la línea de sobregiro es una obligación con el banco. Entonces, cuando nosotros descubrimos estos detalles, resulta ser que es todo lo contrario, que en lugar de tener 1.9 que no hemos podido justificar, lo justificamos y nos sobran casi $200,000 que representa el saldo del patrimonio familiar. Enfrentado a un solo documento, a una sola prueba, y esa sola prueba ha justificado dictar una orden de aprehensión que no era necesaria. Y insistimos en esto, no era necesaria porque las órdenes de aprehensiones se dictan cuando la figura del investigado representa un peligro para la investigación, un peligro para la obtención de pruebas. Esas son las justificaciones por las cuales se dicta una orden de aprehensión. Pero en este caso no había ningún peligro con un informe de auditoría que tiene el despacho del Contralor, ¿no? Y no había ningún peligro para obtener ninguna evidencia porque nosotros tenemos presencia en los diferentes procesos que se le han abierto en el Ministerio Público desde hace más de un año. Entonces, a todas luces, la interpretación y la conclusión a que nosotros hemos llegado es que esto se hizo única y exclusivamente para aprenderlo, y y están usando el sistema. La verdad es que yo puedo asegurarte que el sistema está siendo prestado para personas que de alguna manera pues quieren cobrar algún tipo de venganza, no sé, pero no es la práctica, ¿no? O sea, no es lo que debería el sistema funcionar como funciona normalmente. Y es que las investigaciones toman su tiempo, las investigaciones tienen un periodo, el fiscal debe prepararse con tiempo y debe producir la prueba, y una vez que tenga esa prueba entonces puede actuar, pero no actuar bajo pruebas que la misma fiscalía se da cuenta que tienen muchas inconsistencias. Inclusive la fiscalía sometió a declaraciones juradas a las auditorías que realizaron estas auditorías,
y estoy seguro que las preguntas se relacionaron a las cifras que fueron determinando. Así que bueno, nosotros estamos preparados para las próximas horas, y cualquier pregunta adicional, Álvaro, aquí a la orden. Sí, para información sobre esa audiencia que se va a estar desarrollando en el día de hoy, estaríamos hablando de un solo caso, porque hay, hasta donde tengo entendido, otros procesos, y en la misma que usted llama combo, sería para determinar la legalidad o no de la aprehensión. 2, para determinar la imputación o no. Y 3, para determinar si hay o cuál sería la medida cautelar, si detención provisional hasta que concluyan las investigaciones, firma cada cierto tiempo o casa por cárcel. ¿Estoy en lo correcto? Bueno, dos cositas. Lo primero es que estamos viviendo un periodo de sorpresas procesales. No sabemos en realidad con esta nueva tendencia del Ministerio Público de tener investigaciones en secretos y en privado, en ausencia y violando el debido proceso y la oportunidad de defensa. No sabemos si hoy nos van a salir con una imputación por una carpeta o no. Eso no lo podemos predecir, porque el Ministerio Público se está acostumbrando a llevar investigaciones de sorpresas. 2, sí, nosotros por supuesto que vamos a alegar que la aprehensión es ilegal, y es que es ilegal porque no cumple con los presupuestos que justifiquen una medida de privación, porque es una privación temporal. Número 2, por supuesto que vamos a oponernos a la imputación. ¿Y por qué nos vamos a oponer? Porque el artículo 280, que es el fundamento de esta comunicación, establece que el Ministerio Público tiene que presentar los elementos relevantes para justificar esta imputación, y el único elemento relevante que tiene el Ministerio Público en estos momentos es el informe de la Contraloría. Un informe de la Contraloría que ha variado en varias oportunidades, un informe de la Contraloría que ha duplicado montos, y un informe de la Contraloría que no fueron al campo, no realizaron una debida diligencia dentro de la operación que estaban realizando. O sea que es un informe de la Contraloría que, en nuestra opinión, es débil por la cantidad de errores que tiene el informe, y esa es la única prueba que fundamenta tanto la aprehensión como la imputación que va a realizar. Es que por supuesto que vamos a oponernos a esa imputación, y obviamente si tenemos una investigación débil, si tenemos una aprehensión ilegal y tenemos una imputación con elementos mínimos, entendemos entonces que esa misma relación tiene que llevarse en la aplicación de medidas cautelares. En nuestra legislación nosotros contamos con 10 medidas cautelares, ¿no? Siendo la notificación la más leve y la detención preventiva la más grave, la más complicada, ¿no? Nosotros entendemos que manteniendo este nivel de relación de debilidad procesal, nuestro representado debiera o debería ser favorecido con una medida cautelar que no sea la detención preventiva. Cualquier medida cautelar que no sea la detención preventiva. ¿Por qué? Porque es la conclusión, ¿no?, de debilidad o de desvinculación producto de los errores sobre una sola prueba. Te digo algo más. Mira, nosotros nos hemos acostumbrado a participar en audiencias donde la fiscalía no se conforma con tener una sola prueba contra una persona que va a imputar. Entonces la fiscalía hace una relación de evidencias que a nosotros nos cuesta a veces como
descifrar elementos por elementos en las audiencias. Pero me llama la atención en esta investigación que el Ministerio Público se lance solamente con una sola evidencia, que es el informe de la Contraloría. ¿Y por qué lo hizo? Porque obviamente el tiempo no le iba a dar para poder tener más investigación que pudiera incluso favorecerle a la persona que ha aprendido. Esa situación es lamentable. Yo he dicho una y otra vez que este sistema, tal como está diseñado, es un peligro. Es un peligro porque la única persona que tiene la llave para poder meter a personas a una tortura procesal es el fiscal. Y un fiscal que tiene extremado poder es peligroso, porque el poder excesivo corrompe. Y un fiscal que la ley no le contempla responsabilidades por sus acciones omisivas o sus acciones negligentes. Entonces, un sistema como el que tenemos es bueno para el que hoy quiere sangre, pero es peligroso para que aquella persona que hoy quiere sangre y venganza, que se vea en el espejo en el futuro, porque es el mismo sistema que rige hoy y que va a regir en los próximos años. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, y la opinión pública tampoco se debe volcar a creer que todas las actuaciones del Ministerio Público implican la responsabilidad y la condena de las personas que están siendo investigadas, porque en un sistema tan débil, sin control para imputar a las personas, es un sistema que se presta a muchas confusiones y la gente termina confundida porque se entiende que deberíamos creer en nuestro sistema judicial. Pero si los fiscales y el sistema judicial no realizan un trabajo para que la población crea lo que están haciendo, entonces lo que estamos haciendo es un daño, porque estamos confundiendo a la población de estar presentando a inocentes como culpables, o por lo menos estar presentando a personas sin que tengan la prueba contundente para luego demostrar una culpabilidad. Bien, ingeniero Blandón. Buenos días, licenciado. Un placer tenerlo aquí con nosotros en la mañana de hoy para que nos ilustre a nosotros aquí, los que estamos en la mesa, y a nuestros oyentes. Dos preguntas. La primera pregunta tiene que ver con algo de experiencia que yo tengo al revisar una multitud de auditos que se hicieron no en esta administración del contador Flores, sino anteriormente, en donde no se incluía en una auditoría forense lo que se conoce como el contradictorio de esa auditoría. Si la contaduría tenía, por ejemplo, la teoría de que José Blandón había cometido un peculado, qué sé yo, él tenía que incluir allí, debe incluir allí, el contradictorio, es decir, las pruebas que yo presento para decir que eso no es así. Entonces, la pregunta que le tengo, en los documentos que ustedes han recibido, ¿está el contradictorio claramente establecido? La segunda pregunta, para que la contestes toda en un solo bloque. Ustedes, los abogados de la defensa, han recibido con antelación los documentos correspondientes a estas investigaciones, o sea, declararon en reserva y ahora que ustedes están conociendo esto. Y tercero, ¿cómo se puede dar una detención si antes no se ha dado una imputación de cargos y ustedes han conocido el expediente para saber cómo se defiende a la persona que esté en ese proceso? Es que no se ha dado una detención. Ellos utilizan el argumento aprehensión. Pero es un sofisma. La palabra sofisma lo que quiere decir es un engaño. Porque a la final es una detención, Álvaro. No es que yo te aprendo a ti, no. Si yo digo que voy a ir, no tiene por qué detenerme. Hay un procedimiento para eso.
No, sí, Bueno, en cuanto a la primera pregunta, el derecho al contradictorio. Les informo que cuando fuimos a la Contraloría a notificarnos del alcance que habían hecho de los 3.9 millones, no nos querían enseñar la fuente, la trazabilidad o las razones de dónde habían llegado a los 3.9. Simplemente nos querían dar las cifras finales. Entonces, en ese momento, nuestra auditora o nuestra contable que nos acompañaba en ese momento, conjuntamente con un abogado, el licenciado Adesio Mujica, parte del equipo legal, cuestionó a las auditoras que si no le daban, no le decían de dónde y cómo habían llegado a esas cifras, ella no podía presentar ningún descargo porque no le estaban diciendo cómo llegaron a la cifra. Entonces, en ese momento solamente le permitieron tomar apuntes de las cifras. Es decir, este procedimiento está encaminado a que la Contraloría y su equipo de auditoría digan y pongan lo que ellos quieran poner, ¿sí? Y esa fue la información que nosotros recibimos. Pero aún así, mira, por ser diligentes, porque el equipo legal ha sido muy diligente porque se preparó mucho antes de que saliera el informe de auditoría, aún así que nos enseñaron una información extremadamente limitada, nosotros le presentamos dentro de los 5 días que nos dieron la justificación y la documentación y la sustentación de los 3.9 millones y se lo aclaramos por qué no eran 3.9 millones. Luego de eso, entonces, corrigen el informe de auditoría y ya no eran 3.9, sino que llegaron a 1.9. Y al día siguiente, señores, al día siguiente envían el informe de auditoría a la Fiscalía. Fíjense ustedes, llega el informe de auditoría a la Fiscalía e inmediatamente arman una carpeta en reserva. Y esa es la carpeta por la cual emiten la orden o la resolución de aprehensión. Entonces, la segunda pregunta tenía que ver con el tema justamente de la aprehensión. La aprehensión sí es una detención porque te priva de libertad. Y por eso es que el artículo 235 del Código Procesal Penal le exige al fiscal que para dictar una orden de aprehensión tiene que justificarla. Y la justificación es que la persona que van a aprender representa un peligro para la obtención de pruebas o un peligro de fuga, ¿sí? Así que definitivamente, estimado Álvaro, una resolución de aprehensión es una detención encubierta, ¿sí? Ok. Y, ajá, continúe. Sí, y lo otro es que obviamente pues las medidas cautelares dependen siempre de la fuerza probatoria, ¿sí? Y de acuerdo a este expediente nosotros podemos asegurarle a la población y podemos asegurarle a todas las personas que se interesan por estos casos que nosotros estamos defendiendo a una persona que dentro de la carpeta que se está investigando, dentro de esa carpeta no tiene ninguna responsabilidad penal. Ese es el mensaje que puedo dejarle a la población y a todas las personas interesadas. Nosotros somos abogados técnicos, jurídicos y defendemos los intereses del cliente dentro de los expedientes. Bien. Si entramos a otras consideraciones, pues no nos corresponde como abogados, pero dentro de la carpeta que estamos defendiendo o de las carpetas que tenemos, estamos defendiendo a la persona que es totalmente inocente. Señor Orobio, yo escuché
al señor Gaby Carrizo en 3 ocasiones. Una, el video que grabó desde Guatemala. 2, a su llegada a Panamá, cuando lo abordaron los medios de comunicación. Y 3, una entrevista que dio en horas de la madrugada antes de salir de Guatemala a el influencer Brian. Y en las 3 él habla de dar la cara, de su completa inocencia, de que lo va a demostrar, pero al mismo tiempo vimos a un José Gabriel Carrizo, o hemos visto desde octubre, tratando de lograr la juramentación en el Parlamento Centroamericano, cosa a la que por ley tiene derecho, eso estamos claros, pero que ha sido utilizada por varios políticos panameños y centroamericanos precisamente para tratar de una u otra forma de evadir la justicia ordinaria en Panamá. Y me refiero a la justicia ordinaria porque los diputados del Parlacén tienen otro trato diferente. Son procesados por la Corte Suprema de Justicia y se necesita el voto de 6 de los 9 magistrados para una declaratoria de inocencia o de condena. ¿Por qué si yo soy inocente, voy a dar la cara, no tengo nada que ocultar, tengo que buscar la forma de revestirme de ese fuero que me da el Parlamento Centroamericano, que incluso cuando se ordena la aprehensión, yo estoy en Guatemala precisamente, y en agenda no estaba la juramentación del señor José Gabriel Carrizo? Mira Álvaro, te digo una cosa. La manera más eficaz para uno darse cuenta cómo está comparado a otras circunstancias es la comparación, ¿sí? Y te digo una cosa, simplemente comparar lo que ha hecho José Gabriel Carrizo con lo que han hecho otras personas en el pasado cuando se enteran o cuando de alguna forma presienten que viene contra ellos una orden de aprehensión o de detención o lo que sea, ¿sí? Esta comparación es importante que la hagamos. ¿Por qué? Porque naturalmente una persona lucha y pelea hasta lo último por su vida, por su libertad y por su salud. Creo que hay que ponderar la actitud, la decisión y la conducta decidida de José Gabriel Carrizo de enterarse de una aprehensión y venir personalmente a meterse al fuego. Eso hay que valorarlo. Número 2, ser diputado del Parlacén no implica impunidad, ¿sí? Simplemente implica que las reglas procesales para juzgarlos varían. Así que la persona no se excluye de ser juzgado. Número 3, José Gabriel Carrizo, él es diputado por un derecho adquirido. Él no ha ido a ninguna elección popular, lo que significa que de acuerdo al tratado constitutivo del Parlacén, ¿no? Si a él se le da la potestad de poder renunciar a ser diputado del Parlacén, es porque la interpretación debe llevarla o debe implicar que él ya es diputado del Parlacén. Yo soy del criterio, y creo que lo compartimos con el equipo legal, que José Gabriel Carrizo no requiere ser juramentado, porque él no es diputado del Parlacén por elección popular. Solamente el tratado constitutivo del Parlacén, artículos 2, 3 y 4, lo pueden leer y se darán cuenta la diferencia que hace el tratado con relación a los que son elegidos por votación y los que son elegidos como el presidente o vicepresidente de los estados que son miembros. Así que esto me parece que
debemos quedarnos siempre con lo positivo, no solamente ver lo negativo. No toda persona hubiese tomado la decisión de venir a Panamá a sabiendas, y ese es un punto importante. José Gabriel Carrizo sabía que lo iban a torturar. Él sabía que si él entraba por el aeropuerto le iban a hacer el show que le hicieron, y él sabía que iba a recibir tortura psicológica como la que está recibiendo. Él está en una celda dentro de la DIJ, que es un cuartito que se usa para castigar a los privados de libertad. Ahí lo tienen, ¿sí? Entonces, señores, a ver, tengamos una capacidad de mirarnos en el espejo. Cuando la Fiscalía, que tiene la responsabilidad constitucional de investigar delitos, y busca el delito, encuentra el delito y lo lleva ante las autoridades a cualquier persona, se justifica porque la ley hay que cumplirla, ¿sí? Pero llevar a una persona solamente por la creencia o por la especulación o porque la gente compra los mensajes noticieros y compra los mensajes publicitarios y solamente por eso llevarlos sin prueba a los tribunales, entonces ya es un tema que se aparta del debido proceso, ya es un tema que raya en lo personal, raya en lo subjetivo y raya en lo sentimental. Y de esa forma no se administra justicia. Por eso es que siempre nosotros hablamos de la justicia norteamericana, porque los fiscales norteamericanos jamás actúan a empujones. Los fiscales norteamericanos toman su tiempo para armar sus investigaciones. Incluso yo he tenido clientes que me han dicho, pero yo entré a los Estados Unidos 5 o 6 veces y nunca me dijeron nada. Entonces, ¿cómo es posible que a última hora me detienen? Bueno, es porque es que los fiscales allá son responsables. Y ellos saben que si detienen a una persona por interés personal sin cumplir con la debida prueba, ellos van a ser responsables. Y van a ser responsables penalmente y van a ser responsables patrimonialmente. Aquí en este país, la ley nunca ha querido contemplar la responsabilidad de los fiscales bajo un criterio estúpido. Un criterio estúpido de decir que no se puede atemorizar a los fiscales. Es que no se está atemorizando a los fiscales, se le está poniendo simplemente una responsabilidad para que sean serios y sean objetivos, sean razonables, ¿no? Y sean independientes en sus investigaciones. Hasta ahí yo lo dejo, Álvaro. Cualquier pregunta a la hora. Bueno, a la expectativa. ¿A qué hora es la audiencia? Todavía no sabemos la fecha, pero calculo que entre 10 11 de la mañana nos están llamando, y por la experiencia, pues puedo decirte que debe ser entre 2, 3, 4 de la tarde. Ok, y son extensas estas audiencias, porque son 3 que se deben realizar, 3 en 1. Si es por la carpeta en la que dictaron la aprehensión, será una audiencia rápida. Ah, ok. Una audiencia rápida porque, como te digo, la única prueba importante que tiene la Fiscalía es el informe de auditoría. Okay. Algo raro, extraño, pero es así. Bueno. Y las audiencias terminarán como en 3-4 horas, así que será algo rápido. Gracias, don Víctor Orobio, por estar aquí con nosotros esta mañana en Noticias 180 Minutos.